El mundo entero es del Padre Celestial, su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, qué grato es recordar. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar en esta noche, aquí en este lugar, atendiendo la transmisión de esta ocasión. Recuerde, su estación amiga Mensaje de Amor para Salvación está transmitiendo en vivo su programa Iglesia en Crecimiento. Estamos transmitiendo en vivo desde San Fernando, Tamaulipas, México. Desde este rincón de Tamaulipas, acá en México, hermanos, les saluda su amigo y servidor Alfredo Talib Rivera. Saludo fraternal a Teodora Orozco Villaseñor, Dios les bendiga. José Marcos Pérez Martínez, gracias por estar atentos. Emilio Ochoa, gracias, carnal. Dios te bendiga, a mi hermana Nila, Dios te bendiga, mi hermanita. Dios te dé bendición. Cuídate mucho, Saraí. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Gracias, Emanuel Antonio Bravo Vázquez. Aide Lubia Jiménez, gracias. Alejandro Martínez González. Les saludo cordialmente. Gracias. Gracias porque ustedes están por allí atentos. Daniel Quino, gracias. Joel Pérez, gracias, mi hermano. Gracias a Joel Pérez que me está escuchando hasta Tennessee. A mi hermana Josefina, gracias. Dios te bendiga, mi hermana. Gracias por todo. Gracias por la bendición que tenemos de seguir escuchándonos, seguir viéndonos. Hermana Bonnie Romero, gracias. Dios les bendiga. Goyito Sánchez Rivera, gracias, Goyito. Gracias por estar ahí en la transmisión. Muy amable, gracias. Rosario, a ver, ¿no se escucha bien? ¿En dónde no se escucha? ¿En radio o en Facebook? Si alguien me dice, por favor. Gracias a los que me están, a mi sobrina Brenda, mi sobrina consentida, Dios te bendiga, mija. Dios te dé bendición. Gracias a Monse. Gracias, Monse, gracias, hijo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te dé bendición siempre. Fortaleza y bendición, y adelante en la lucha, siempre en la lucha. No se detengan, nunca bajen la guardia, siempre hay que seguir adelante, siempre, no se les olvide. Miren ustedes que el que no deja de luchar, siempre alcanza. El que persevera, alcanza. No se les olvide. Así es que, así dice el canto. Hay un paso firme de las huestes que van marchando. Pero, ¿saben qué? Hay que seguir luchando y hay que seguir marchando. Así es que, gracias a todos y cada uno de ustedes. Sí se escucha bien entonces en Facebook. En Facebook sí se escucha bien. Acá es que estoy transmitiendo en los dos. Estoy transmitiendo en mensaje de salvación y estoy transmitiendo también en mi Facebook personal. Y también lo estoy haciendo en este momento en el Spreaker, radio por internet. Y también en la página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Así es que, hermano, pues por ahí nos puede usted encontrar. ¿Por qué debemos orar unos por otros, hermanos? Qué interesante es orar unos por otros. ¿Qué importancia tiene el orar unos por otros? Miren, el mandato del apóstol Pablo a Timoteo es que oremos. Y cuando dice Pablo que oremos, oremos, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, te encomiendo que hagan rogativas, que hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia. Y dice, por todos los hombres.
Es decir, todos debemos orar por todos. Esta mañana por ahí en un mensaje personal, así lo entendí, un mensaje personal, Brendita, mi sobrina, me dice, tío, por favor, hay que orar por el niño Carlos Pérez Leos. Está delicado en Ciudad Victoria. Todo el día hemos estado orando. En la mañana me hablaba mi hermano Mendieta de Managua, Nicaragua, y me dice, vamos a orar por el niño. Y luego al mismo tiempo yo estaba dando condolencias acerca de la familia Alvarado Pérez, que había perdido a un ser querido. Y ya me estaba pensando el hermano que estábamos hablando de la misma persona, y la verdad es que no. El orar, hermanos, es una responsabilidad que tenemos todos. En Hebreos capítulo 7, verso 25 dice la escritura, tenemos que interceder unos por otros, viviendo siempre para interceder por ellos. Y cuando hablo de interceder, hermanos, estamos hablando de orar. Yo sé que si yo estoy hablando de intercesión, muchos de ustedes se van a rasgar las vestiduras y me van a decir, hermano, es que usted ya tiene una idea sectaria. No, permítame decirle que no es así. Para nada, no es por allí. El hecho de la intercesión, hermanos, es una oración. La escritura nos dice a nosotros ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 25, Dios quiere que nosotros también hagamos intercesiones por todos los hombres. Y eso es lo que usted debe de pensar muy bien. Dios quiere que nosotros hagamos peticiones por otros. Vaya, que nosotros seamos el contacto para que otras personas reciban bendición a través de nuestro Dios, porque de una forma u otra estamos orando. O debemos estar orando unos por otros. No solamente es entre nosotros, hermanos. No solamente es entre el pueblo de Dios, sino por todos los hombres. Por todo aquel que tiene necesidad. Debemos orar por los gobernantes. Debemos orar por los reyes. Debemos orar, hermanos, por aquellos que están ejerciendo el poder. Orar por los gobiernos. Sí, hermano, hay que orar por el gobierno, que es muy diferente orar por el gobernante. Entiéndase que tenemos que orar unos por otros. Aunque sabemos que Dios todo sabe, Dios todo lo entiende, Él sabe exactamente todo lo que nosotros necesitamos, Él sabe todo aquello que nosotros estamos necesitando. Sabe de nuestras alegrías, sabe de nuestras inquietudes, Él sabe también de aquel dolor que nosotros sentimos. Sabe también no solamente del dolor, no solamente de las necesidades, sino de las alegrías, del gozo. Él conoce el corazón de cada persona. Por eso es importante, hermanos, que oremos. Aunque Él lo sabe todo, aunque Él sabe perfectamente bien y conoce el corazón de nosotros, pero Él quiere que nosotros pidamos por otros. ¿Por qué es que Dios quiere que yo pida por otros? Porque la Biblia dice así, hermanos. Esta es la voluntad del Señor. Es voluntad de Dios. No es porque usted y yo quiera. Lo que Dios quiere es que usted y yo estemos orando por otros. Esa es su voluntad.
estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Este es muy simple, hermanos. Es la voluntad de Dios la que está primero. Es la voluntad de Dios que usted y yo hagamos rogativas unos por otros, hagamos oraciones unos por otros, intercesiones, peticiones unos por otros, acciones de gracia unos por otros, y luego dice, por todos los hombres, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4. No hay nada nuevo en la Escritura, hermanos. Tampoco estamos pasando sobre la Escritura. No estamos violentando la escritural. De ninguna manera, amados. No estamos nosotros brincando la parte escritural. De ninguna manera. Y hermanos, tan no estamos haciendo esto que miren, hay muchos ejemplos. En el Antiguo Testamento, recuerden ustedes allá en el capítulo 18 de Génesis, en los versos 23 hasta el 33, cuando Abraham está intercediendo por Sodoma. ¿Recuerdan ustedes? Sí, Abraham, hermanos. Abraham está orando por Sodoma, intercediendo por Sodoma. No se enoje, mi Señor, si hablare. ¿Se enojó acaso Dios con Abraham por aquella petición que estaba haciendo? No, hermanos, no se enojó Dios. Y Abraham le hace mención, no se enoje, mi Señor. No se ponga ahora en ira contra mí, mi Señor. Por el contrario, hermanos, por el contrario, amigos, Dios quiere que nosotros hagamos oraciones por otros. Ese es el deseo de Él. Que los hombres piadosos intercedan por los hombres. Esto es agradable a Dios. Y ¿saben una cosa? Es eficaz. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense bien lo que dice. La oración eficaz. Esa es la calidad de la oración. Una oración eficaz tiene que ser de calidad. Pero también habla de la calidad de la persona, del justo. Pero también no solamente de la calidad de la persona, no solamente de la calidad de la oración, sino que dice, tiene poder. Hermanos, la oración tiene poder. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que la oración que podemos hacer nosotros en este día tiene poder? Claro, hermano, que tiene poder. Sí. Sí, hermano. Amigo, si es la voluntad del Señor. Recuerden entonces que lo que está primero es la voluntad de Dios. Ante todas las cosas, primero es la voluntad del Señor. Nosotros nada somos. Nosotros nadie somos. Recuerden que es la voluntad de Dios. Hermanos, ¿por qué es necesario que hablemos nosotros la misma cosa? ¿Por qué es necesario que todos estemos pensando exactamente la misma cosa? ¿Cuál es la razón? Miren ustedes. Esta tarde en la enseñanza en la iglesia con nuestros hermanos en el centro, que me dio mucho gusto estar enseñando con ellos, yo les decía a los hermanos, la importancia, hermanos, de estar siempre en el mismo tono. Oiga, es que una canción desafinada nos sirve, un himno desafinado nos sirve. Pues igual, hermanos,
En la adoración, cuando cada quien está en su lugar y cada quien está pensando lo que quiere y cada quien está haciendo lo que quiere, no estamos todos pensando la misma cosa. No estamos hablando todos la misma cosa. Y cuando el libro de los Efesios, Pablo le escribe a nuestros hermanos de Efesios, le dice exactamente eso. Hablen entre ustedes. Bueno, hermanos, hoy mismo la Escritura nos está enseñando a nosotros, hoy mismo la Escritura nos está enseñando en este momento que de igual forma, mis amados hermanos, de igual forma, nosotros tenemos que entender, o habremos de entender cada uno de nosotros, que a nosotros se nos ha mandado, hermanos, se nos está mandatando a nosotros que oremos unos por otros. Porque eso es hablar exactamente lo que Dios quiere. Es decir exactamente lo que Dios quiere, sin hacer a un lado su voluntad. Sin hacer a un lado su voluntad. Cuando Pablo escribe a los Corintios, les dice, yo no quiero que haya divisiones entre ustedes, hermanos. Yo no quiero que haya divisiones entre ustedes. Yo no quiero, hermanos, que dentro de ustedes existan diferentes maneras de pensar. Lo que yo quiero, dice el apóstol Pablo, es que haya la misma forma de pensar, el mismo pensamiento. Abraham estaba intercediendo por Sodoma y no había cambiado su pensamiento. Moisés en el libro del Éxodo nos enseña que estuvo intercediendo siempre por el pueblo de Israel y nunca cambió su pensamiento, hermanos. Nunca apartó su ojo de donde tenía que hacerlo. Nunca apartó su mente. Siempre estuvo hablando la misma cosa. Por eso, hermanos, cuando se nos manda a nosotros de que oremos unos por otros, no estamos fuera de ningún contexto. Estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Así es que, mis amados, cuando nosotros nos ponemos a pensar de la necesidad imperiosa de la oración, hermanos, debemos estar pensando en ese Dios grande, fuerte y poderoso que está atento a nuestras peticiones. ¿Tiene usted alguna necesidad? Hermano, dígasela a Dios. ¿Está usted alegre? Dígaselo a Dios. ¿Necesita usted bondad y misericordia? Pídasela a Dios. ¿Necesita usted sabiduría? Pídasela a Dios. ¿No dice así la Escritura? Entonces, ¿qué hay de raro, hermanos? ¿Debemos orar unos por otros? Levantando manos santas sin ira ni contienda. No hay nada raro. Nosotros en la radio, hermanos, estamos proyectando para el día 11 de febrero una jornada de oración, porque hay muchas necesidades que Dios tiene que conocer, y no es que Él no las conozca, insisto, hermanos, no es que Dios no las sepa, sí las sabe, pero miren ustedes el mandato: oren unos por otros, hagan rogativas, hagan peticiones, hagan intercesiones unos por otros. Estamos mandatados a hacerlo, hermanos. Y hay de aquel que no cumpla el mandato del Señor. Me es impuesta necesidad, dice el apóstol Pablo. Me es impuesta necesidad. Así es que yo creo que estamos en el momento preciso de enseñar la necesidad exacta, mis hermanos,
de hablar con Dios. Miren, ¿se acuerdan la condición de Job? Job, sí, hermanos, allá en el capítulo 42 del libro de Job, Dios mismo quería que Job orara por sus amigos. Hermanos, Dios está pidiéndole a Job, tienes que orar por tus amigos. Díganme si no es una necesidad. ¿Acaso Dios no sabía la necesidad de ellos? No sabía el corazón de ellos, no sabía el error que habían cometido, no sabía la crítica contra Job. ¿Creen ustedes que Dios no conocía a sus hombres? Los conocía perfectamente bien. Pero Dios está apoyando con Job, hermanos. De igual forma, Yosira, Alejandra, gracias hermana, gracias por estar atentos a la transmisión de hoy. Gracias, Yosira. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Gracias. María Isabel, muchas gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Miren ustedes, cuánta necesidad tenemos de orar unos por otros. Dios te escuchará a ti. Dios me escuchará a mí. Hermanos, los cristianos tenemos que interceder unos por otros. Los cristianos tenemos que orar unos por otros. Insisto, Santiago 5:16 dice que tenemos que orar. Pablo ocupaba mucho tiempo en la oración. Ocupaba mucho tiempo pidiéndole a Dios por los hermanos, por la iglesia, hermanos. Pablo ocupaba mucho tiempo pidiéndole a Dios por la iglesia. ¿Recuerdan? Siempre están en mis oraciones, les dice a los filipenses. Están ustedes siempre en mis oraciones. Amados, qué maravilla, hermanos. Qué maravilla es esto que les voy a platicar. ¿Saben que Pablo estaba orando por la iglesia? ¿Saben ustedes que estaba orando Pablo por mí, por usted, por mí, por todos los que vendrían? Miren, el Señor Jesús en una oración al Padre, por eso, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos en la lectura. En aquella oración sumo sacerdotal del Señor Jesús, cuando está orando al Padre allá en el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús está diciendo, no te ruego solamente por estos. Jesús está orando al Padre, no te ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos. Imagínese usted, hermano, hermana, nuestro Señor Jesucristo. Sí, tu Salvador y el mío. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Emmanuel, Dios con nosotros, como usted quiera llamarle. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, como usted quiera llamarle. Orando al Padre Celestial por usted y por mí. Poniendo mi nombre, hermanos, delante del trono de Dios. Llevando mi nombre ante el trono de Dios, hermanos. Poniendo el nombre suyo en el trono de Dios. En esa oración tan profunda y tan enorme del Señor Jesucristo. ¿No es grandioso esto, hermanos? Bueno, si no lo entendemos, de verdad es que entonces no hemos aprendido la Escritura. Pero imagínate, Isabel, imagínate, mi hermana,
que el nombre tuyo esté delante del trono de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo, tu Salvador y el mío, lo puso delante del trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosura! ¿No vale la pena todo esto? Primera de Timoteo capítulo 2, versículos de 1 al 4. Miren, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, orar por los que están en lugares eminentes. Orar por los que están en lugares eminentes. Y eso estamos hablando acerca del gobierno de aquel tiempo, hermanos. ¿Quiénes son los gobernantes de aquel tiempo? Pues era el gobierno romano. Aquel gobierno romano, hermanos, asesino, que había matado al Señor Jesucristo, que lo había colgado en un madero, que estaba persiguiendo a los cristianos, que estaba matando a los cristianos en los circos romanos. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que orar por ellos. Debes de orar por ellos. Imagínense ustedes, hermana Bonnie Romero, imagínense hermana Octaviana Sabogal, hermana Liz, hermana Iris King. Imagínense ustedes, el nombre de ustedes en la presencia misma de Dios, llevado, sí, presentado por nuestro Señor Jesucristo. Oiga, es una maravilla. Hermana Iris King nos está saludando desde Saint Martin, allá en las Islas Holandesas. Gracias a Dios, hermana Iris, porque nos estás escuchando y estás atento a esta transmisión. Imagínense, hermana Bonnie, hermana Liz, imagínense ustedes el nombre de ustedes delante del trono de Dios, presentado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Te puedes imaginar, mi hermana Josefina? ¿Te puedes imaginar, mi hermana Leonila? ¿Te puedes imaginar el nombre de ustedes delante del trono de Dios? Oiga, yo no entiendo cómo es que no podemos darle gracias a nuestro Padre Celestial cuando entendemos y vemos esta situación. Pablo le dice a Timoteo, ora por los romanos, esos romanos que son malvados, ora por ellos, son los gobiernos, ora por ellos. Hermanos, Daniel estaba orando, hermanos, tan profundamente que Dios escuchó a Daniel. Nehemías, ¿recuerdan a Nehemías, hermanos? Dice que cuando él recibió la noticia de que Jerusalén estaba destruida, hermanos, las puertas quemadas, los muros quemados, caídos, hermano, ¿saben ustedes lo que hizo Nehemías? Dice, oró y lloró. Su llanto era un llanto de luto, hermanos. Su llanto era un llanto tan profundo. Era un llanto de luto. Pero acompañado de ese llanto, amados, estaba una oración para que Dios lo usara a él mismo, para que Dios lo usara a él conforme a su misericordia y pudiera hacer algo por Jerusalén. Pero estamos hablando de Nehemías. Estamos hablando, hermanos, de allá del destierro.
Él estaba en Susa, en la capital veraniega del reino, en esa lugar en el que el rey descansaba. Era un palacio veraniego, hermano, donde descansaba el rey. ¿Sí? Bueno, allá estaba Nehemías. ¿Qué le faltaba a este hombre? Era el secretario particular del rey. Era su secretario de seguridad. No nada más su secretario de seguridad y su secretario personal particular, sino que también, hermanos, era el de su confianza, pues era copero del rey. Y en ese tiempo el copero, hermanos, era aquel que probaba el vino antes que el monarca lo probara, por si acaso estaba envenenado. Así es que entonces, toda la confianza estaba en Nehemías. Era una situación privilegiada. Y sin embargo dice Nehemías que él estaba orando y llorando por Jerusalén, para que Dios lo usara conforme a sus misericordias y conforme a la necesidad que Dios quisiera que se hiciera por Jerusalén. Hoy día, hermanos, tenemos una decadencia muy fuerte en la iglesia. Muy fuerte. Pareciera que estamos como allá en el tiempo de los jueces. Pareciera que estamos, hermanos, como el tiempo de los jueces, en el que cada le parecía. Pareciera que así estamos en esa época. Hay una decadencia terrible, hermanos. En los gobiernos de hoy día, insisto, hay una decadencia tan fuerte, tan profunda, que vale la pena orar por los gobiernos. Vale la pena. Mire, solamente basta con que usted vea los noticieros todos los días y pueda darse cuenta la decadencia tan fuerte que existe. ¿Ustedes creen que no ayuda el orar a Dios por esos gobiernos? Permítame decirles a ustedes que sí. Sí ayuda. Dios tendrá misericordia y conforme a esas misericordias nuestro Dios actuará. En su momento, desde luego. Pero Él va a actuar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su soberanía, pero Él seguramente va a actuar. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es orar y no detenernos para nada. ¿Por qué tenemos que orar por los hombres? Hermanos, porque Dios ama a todos los hombres. Dios ama al hombre. Dios tiene una actitud bondadosa para el hombre. Dios tiene una actitud benéfica hacia todos los hombres. Dios tiene una actitud de misericordia, aún a los más perversos. Aún, hermanos, aún hacia los más perversos. Él desea tener amistad con ellos y sobre todo proporcionarles salvación. ¿Por qué es necesario orar unos por otros? Hermanos, porque en la oración hay un mensaje y es un mensaje de Dios. En la oración hay un mensaje de amor para salvación. Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos y cada uno de los hombres y mujeres procedan al arrepentimiento. Dios desea esto. Por eso Él está diciéndonos, oren unos por otros.
¿Recuerdan la parábola de Lucas 15? Bueno, hay 3 parábolas, pero miren, quiero que vean esta, hermanos. Quiero que vean esta. ¿Qué importancia tenía la oveja perdida? Es una. Y el Señor, fíjense ustedes lo que dice. Dejó 99 por ir a buscar una. Y usted me va a decir, bueno, eso es loable de parte de Dios. Es loable de parte de Dios de que haya dejado 99 para ir a buscar una, porque aquella una estaba perdida. Pero ¿dónde está lo loable, hermanos? ¿En que Dios fue a buscar a una? ¿O en que Dios dejó a buen cuidado las 99, no las dejó sueltas, dispersas, no las dejó sin atención ninguna, las dejó dentro de su propio redil? Las dejó, hermanos, en su redil para que estuvieran a buen resguardo. Y luego, cuando él encuentra que están a buen resguardo, va a buscar a la otra. Y cuando, primero que nada, la reconoce que es de él. Dios reconoce a sus ovejas lo reconocen a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo es que el mundo puede reconocernos a nosotros que estamos en Cristo? ¿Cómo es que el mundo puede reconocernos, amados hermanos, de que nosotros somos cristianos? ¿Cómo puede reconocernos? Bueno, pues que verdaderamente vivimos en Dios. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice el apóstol Pablo. En otra de las parábolas del capítulo 15, en lo que se refiere al hijo pródigo, vean ustedes esta situación. Yo no quiero hablar del reparto, ni mucho menos, no me interesa eso. Lo que me interesa es lo siguiente. El hijo pródigo pensó, hermanos, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, pero hazme por favor uno de estos jornaleros. Él nunca pensó que su padre le iba a rechazar. Al contrario, él siempre pensó que su padre le iba a recibir. Debemos enfatizar que el hijo pródigo sabía perfectamente bien que podía regresar a su padre. Y esta es una gran verdad. Y es esta gran verdad que tenemos que predicarle a todos. Dios está esperando por ti y por mí. A Él no le importa la condición que tú tengas. Regresa a Dios. Ponte bajo las manos de Dios. ¿Quieres que todo salga bien? ¿Quieres que todo esté bajo el control de Dios? Entonces ponte en las manos de Dios. Dice la Escritura así. Yo no estoy inventando nada, hermanos. No me estoy saliendo de ningún contexto. Lo que yo sí quiero es que ustedes entiendan, amigos, hermanos, que debemos de enfatizar que Dios está esperando por ti. No importa que tú seas el hijo pródigo. No importa que tú seas la oveja descarriada. No importa que tú seas la oveja que está perdida. No importa, hermano, amigo, que tú estés en una condición deplorable. Dios sigue esperando por ti todos los días. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuevas son sus misericordias. Bueno, alguno de ustedes dirá, si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué no los salva? Y ya se acabó el problema. Bueno, la respuesta es muy sencilla, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación. El evangelio es el único poder que Dios tiene para salvar al hombre. El evangelio. Así es que si usted no obedece al evangelio, si usted no entiende el evangelio, si usted no ejecuta el evangelio tal cual, no hay poder de Dios para salvación. Es necesario orar unos por otros para que Dios toque el corazón del hombre. Es necesario orar unos por otros para que Dios toque el corazón del hombre y se arrepienta y venga a los pies de Jesucristo. Y usted y yo somos la herramienta. ¿Y sabe qué? El evangelio que usted y yo predicamos es la herramienta verdadera para que el hombre alcance salvación, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, entonces, hermanos, que no hemos hecho nada que no entendamos. No hemos hecho nada que no podamos entender. ¿Sí? Carmen Osuna, gracias, hermana. Betty Escobar, gracias. Jesús Serrano, muchas gracias. Gloria Salazar, Dios les bendiga. Ludín Copado, mi hermano, un abrazo fraternal hasta Ciudad Obregón, Sonora, hermano Ludín. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Ludín. Dios te guarde. Un saludo, hermana Socorrito. Un saludo fuerte, un saludo fraternal, hermana. Dios les bendiga. Saludos a Mari, a los niños y a Marcelino Estrella también. Dios les bendiga. A la congregación allá en Ciudad Obregón, Sonora. Hermanos con un corazón enorme. Bendito sea Dios por tanta misericordia. Dios les cuide, mis hermanos. Seguimos, amados hermanos, disertando acerca de la necesidad de orar unos por otros. Y yo les decía, que Dios tiene algo para usted y para mí. Y es una promesa de vida eterna. Debemos de tener una actitud, hermanos, una actitud hacia Dios, así como también debemos de tener una actitud hacia los hombres, de la actitud que Dios quiere. Mire, si usted dice que ama a Dios, pero no puede ver a su hermano, dice la Escritura que usted es mentiroso. Y no solamente mentiroso, sino homicida. ¿Sí? Así de simple. Usted no me puede decir que usted ama a Dios y aborrece a su hermano, pues no es cierto. Porque Dios dice así. ¿Y qué es lo que trato de decir con esto? Algo muy simple. ¿Qué actitud debemos de tener para con el hombre y qué actitud debemos de tener para con Dios? A Dios honrarle y glorificarle. A Dios amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. A Dios amarle, hermanos, desde lo más profundo de nuestro ser. A Dios amarle con todas las fuerzas nuestras. A Dios amarle por sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué actitud tenemos que asumir para con Dios? Exactamente la misma actitud que tenemos que asumir para con nuestro prójimo. Y luego dice que al prójimo tenemos que amarlo como a nosotros mismos. Yo no creo que no hayamos entendido la lección. Yo no creo que no hayamos entendido esta parte esencial de la necesidad de orar.
unos por otros, teniendo todos una misma mente, hablando todos exactamente lo mismo y teniendo todos el mismo pensamiento y el mismo sentimiento. Y el Señor Dios, que es grande en amor y grande en misericordia, nos está esperando para darnos bendiciones. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios, porque es poder de Dios para salvación. Así es que el Evangelio es el único poder que Dios tiene para salvar. Por eso, los que no quieren oír el Evangelio, sencillamente, no pueden tener salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Le interesa a usted el Evangelio? Amigo, amiga, hermano, hermana, usted que me está oyendo, que está viendo este video ahora mismo, ¿quiere salvación? ¿Desea usted salvación? ¿Desea tener comunión con Dios? ¿Desea usted poder orar a Dios y usted mismo ser intercesor de otros o por otros? Pues escuche el Evangelio, vea el Evangelio, obedezca al Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que estén ustedes muy bien. Que Dios les bendiga grandemente en esta noche. Que su amor, su gracia y misericordia les acompañen siempre. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde San Fernando, Tamaulipas, México, y lo estamos haciendo a través de la aplicación de Spreaker por internet, radio por internet, Spreaker. Su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Pero también estamos haciéndolo por Facebook, en esta plataforma de Facebook, a través de esta plataforma de Mensaje de Salvación. Recuerde, estamos también en nuestra página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Y si usted nos quiere buscar en YouTube, pues también estamos en YouTube. Estamos también por allí. Hay muchos videos en los cuales estamos nosotros por allí. Puede usted buscarnos, puede usted encontrarnos en estas 4 aplicaciones, en estas 4 fuentes de información para usted. Gracias, hermanos, gracias a nuestros contactos, gracias a nuestros amigos que han estado con nosotros ahora mismo en Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios esté con ustedes siempre, pero sobre todo que su gracia y misericordia les acompañen en todo momento de nuestra existencia. Que el Señor Dios sea con ustedes y que Dios les bendiga. Nos encontramos hasta el día de mañana. Dios sea con ustedes. Muy buenas noches y siga en sintonía de esta su estación amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Buenas noches. Autor de tanto bien podemos descansar. El mundo entero es del Padre Celestial. El pájaro, la luz, la flor proclaman su bondad.